innatos de la inmunidad, inmunodeficiencias secundarias, hipersensibilidad tipo 2 y 3. Ustedes van a llevar hipersensibilidad tipo 1 y 4, creo, con la doctora Zapana. Luego vemos autoinmunidad, urticaria y anafilaxia. ¿Ok? Entonces vamos a hablar ahora sobre inmunodeficiencias primarias que actualmente se llaman errores innatos de la inmunidad. ¿Ya? Bueno, algunos de los objetivos, con lo que yo siempre inicio, siempre les voy a pedir, incluso en las clases prácticas, siempre la definición. Entendiendo la definición, van a poder entender el contexto de todos los temas que vamos a ir viendo. Entonces, las inmunodeficiencias primarias, a mí en lo personal me gusta esta definición. Nos dicen que es un grupo heterogéneo de enfermedades. ¿Qué significa eso? Como dice, es un grupo de enfermedades, como ayer hemos pasado, por ejemplo, con el grupo marcha atópica. También es un término nada más que se utiliza para un grupo de enfermedades, en este caso alérgicas, pero en este caso estas inmunodeficiencias primarias o errores innatos de la inmunidad. Igual es un grupo heterogéneo de enfermedades, significa que son varias, no es una sola, pero que engloba muchas enfermedades, ¿sí? Hereditarias, pues, es decir, que se heredan, ¿sí? No es que desarrollan. Por ejemplo, en las alergias hay la predisposición. Yo no heredo mi rinitis, yo no heredo mi asma, pero sí puedo heredar, si tuviera una inmunodeficiencia primaria, puedo heredarlo, si la termino, a mis hijos, ¿no? O más adelante, nietos, bisnietos, etc., ¿no? Ocasionada por mutaciones, ¿sí? Que afectan tanto el desarrollo y la función. Cuando hablamos del desarrollo y la función, por ejemplo, van a ver ustedes que el sistema inmunológico se desarrolla y tiene diversas funciones, entonces puede afectar ambas cosas. Entonces, esa definición nos engloba en sí lo que significa una inmunodeficiencia. Primero, un grupo heterogéneo de enfermedades hereditarias, causada por mutaciones que afectan tanto el desarrollo y la función del sistema inmunológico. Y este doctor, que se llama Casanova, es uno que se ha dedicado solamente a este tipo de enfermedades, y pues él lo cataloga como algo monogénico, mutación igual, alteración genética, con resistencia o susceptibilidad a infecciones específicas. Pero en lo personal conmigo, yo me quedo con la primera, porque eso sí me define todo lo que yo voy a hablar en esta clase. ¿Ok? En cuanto a la epidemiología, pues van a ver ustedes, ¿cuándo vamos con esto? Creo que está mal. A la clasificación. Como hemos dicho que son un grupo heterogéneo, son varias, ¿verdad? Entonces, estas inmunodeficiencias primarias, desde el punto de vista práctico, el artículo que les voy a enviar, no sé si reprende por secciones. Tú me escribes, les voy a enviar unos artículos por cada tema, ¿sí? Para que ustedes un poco refuercen en relación a la clase teórica. En ese artículo solamente hablan de 4 grupos, que son los más frecuentes, pero de manera general, desde el punto de vista didáctico, la Sociedad Europea los divide en 10 grupos. Una que es las inmunodeficiencias combinadas, que afectan tanto a linfocitos T y B, que eso ustedes lo van a ver, síndromes bien definidos, bueno, deficiencias predominantemente de anticuerpos, que son los más frecuentes dentro de estas enfermedades, las enfermedades con disregulación inmunológica, defectos congénitos, tanto el número y la función de la fagocitosis. Ustedes dentro de inmunología básica van a ver fagocitosis, ¿verdad? Dentro de la inmunidad innata, seguramente eso lo van a ver con la doctora Cortés, van a ver que alteraciones de esta vía, de defectos de la inmunidad innata, desórdenes autoinflamatorios del complemento fenocopias y de la falla de la médula ósea. Sí, de acá de los 10 grupos, 4 son los más frecuentes, que eso más o menos lo vamos a ir detallando dentro de la clase. ¿Ok? En cuanto a la epidemiología, ya conociendo esos 10 grupos, ¿cuáles son los más frecuentes? Dependiendo de la literatura, esto por ejemplo es de la Sociedad Latinoamericana, más del 50% el grupo de los defectos de anticuerpos. En un 19%, síndromes bien definidos, las combinadas, las de la fagocitosis y las otras.
¿sí? Entonces, estos 4 grupos, en teoría, son los que con mayor posibilidad o probabilidad lo voy a poder ver yo. ¿Ok? Y pues son las que con mayor frecuencia vamos a ver. ¿Sí? Hemos visto la clasificación de epidemiología. Y pues para el 2024, que es una revisión, ya tenemos más de 508 genes afectados. Es decir, que existen más de 500 y pico enfermedades que se han descrito y, como les dije, existe una mutación específica de un gen. Entonces, esos genes se hacen identificando más de 508. Entonces, imagínense que es una amplia gama de enfermedades. Si dicen, ¿para qué yo voy a aprender todo eso en inmunología? Pues van a ver ahorita para qué me sirve conocer esta clase. Dentro de los rangos de manifestaciones, en algunos casos pueden ser asintomáticos, pueden que tenga alguna mutación o algo, pero ni lo expresan la enfermedad. Pero lo más frecuente es que tengan infecciones graves. Ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Andrea, ¿tienes sobrinitos? Sí. Ok, habitualmente las tías o las mamás pueden tener sobrinitos y cuando entran a las guarderías, por ejemplo, te dicen, ay, mi sobrino o mi hijito dice, se enferma mucho. ¿Cómo se enferma? Pues siempre se anda resfriando. ¿Cuántas veces al año? Unas 10 veces, ya no sé qué hacer. Y algunos se complican, ¿no? Se cataloga como infección grave. Ahorita vamos a ver que es una infección grave. Pero habitualmente así me lo envían a la consulta, que dice infecciones recurrentes o infecciones a repetición, me lo colocan. Y pues dice, tienen 10 resfríos al año y no se complican, no creo que sea inmunodeficiencia grave, porque infección grave, yo me imagino, por ejemplo, ahorita hay una niña en la cirugía que me han hecho bebé y tiene acceso cerebral. ¿Es una infección grave o no? Sí, pero un resfrío yo no lo voy a internar, ¿verdad? Entonces esa niña sí amerita abordaje. Ya será porque quizás el germen ha sido muy agresivo, aunque sea mi sistema inmune competente, o puede que sea una bacteria chirolera por ahí, que mi sistema inmune no sea competente, entonces fácilmente puedo tener infecciones graves. Pero tiene otras características más, las inmunodeficiencias primarias. ¿Ok? Algo interesante, además de infecciones graves, pueden presentar síntomas de autoinmunidad. A veces pueden tener alguna alteración en su sistema inmunológico, ya la parte en el lupus, artritis, vasculitis, todo lo que quizás han visto en reumatología, pueden tener autoinflamación. A veces no tener infecciones graves, pero sí tener autoinflamación. Y más interesante, pueden desarrollar alergias y a veces procesos neoplásicos. Ejemplo, yo tengo un paciente que tiene deficiencia de IgA selectiva, que es una de predominantemente anticuerpos, ahí va, deficiencia de IgA. Ustedes saben que tenemos anticuerpos IgG, IgA, IgM, ¿verdad? Este niño no tiene IgA. Tiene infecciones graves, varias, pero además es rinítico y asmático. Y se ha probado eso con pruebas cutáneas alergiacas. ¿Sí? Y de paso tiene esclerodermia, tiene una enfermedad autoinmune. Entonces vienen como completo, infecciones graves, alergia y autoinmunidad. Hace poquito, a fin de semana, teníamos un niño que tenía síndrome de hiperigeme. Solamente produce IgM, deficiencia de anticuerpos, lo más frecuente. Ese niño también infecciones graves, varias veces a terapia intensiva, y durante su vida ha desarrollado un linfoma de Hodgkin, que es un proceso neoplásico. Entonces también nos dicen dentro de la sintomatología que puede ir asociado. ¿Sí? Entonces no es solamente infecciones graves. ¿Ok? Bueno, esta es la literatura española que te dice los de anticuerpos siempre más del 50%. ¿Qué es lo que más frecuente voy a encontrar? Fagocitosis de complemento las combinadas. Ahora, algo bien importante, cuando yo evalúo el sistema inmunitario, por ejemplo, yo puedo solicitar un hemograma. Sabemos que los leucocitos tienen la función específica de defendernos o conferirnos protección de infecciones, o sea, bacterias, virus, hongos, parásitos, ¿verdad? Digamos, yo leo el hemograma, tengo leucocitos, quizás de 7000, normal. Tengo linfocitos, quizás en valores relativos, quizás un 30-35% normal.
neutrófilos probablemente entre unos 70 75 normal, ¿sí? Pero ¿quién me dice que esos linfocitos, monocitos, neutrófilos funcionan bien? El número puede estar bien, pero funcionalmente quién sabe si funciona. Por eso hay algunas inmunodeficiencias donde el número puede estar bien, pero la funcionalidad mal. Entonces, cuando se habla de inmunodeficiencias primarias, siempre valoramos funcionalidad y el aspecto numérico, ¿sí? Siempre. Un poco de historia, nada más mencionarles que ya desde antes, desde los años, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial, donde se ha empezado un poquito a mejorar la salud, los servicios de urgencias, vacunas y todo eso, se empezó a investigar y pues ya empezaron a escribir diversas inmunodeficiencias. Ataxia, agama de Bruton, por ejemplo, que es cuando no tienen inmunoglobulinas. Les voy a presentar un caso al final. Wisco-Dandridge, que es otro inmunodeficiente, así. ¿Sí? Hasta que empezaron a ver ustedes saben que el genoma humano se ha logrado secuenciar todo. A partir de eso se ha podido, si valga el término, pues disparar el diagnóstico de estas enfermedades, porque alguna vez se infectaban, se morían, no sabían por qué. Entonces empezaron y vieron que había mutaciones, entonces empezaron a ligarlos y decían, es por esto, por esto, por esto, por otro, ¿no? Entonces, en el advenimiento ya del genoma humano, se han podido identificar hasta el momento más de 500 mutaciones específicas con sus respectivas enfermedades. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la causa por la cual se desarrollan estas inmunodeficiencias primarias o errores innatos de la inmunidad? Es de origen genético. Cuando hemos dicho, ¿no? Dentro de la definición, hemos dicho grupo heterogéneo de enfermedad. Ya hemos dicho que son varias enfermedades ocasionadas por mutaciones. ¿De qué? De genes. ¿Sí? Donde si va a haber una mutación, probablemente va a haber una síntesis anormal de alguna proteína y esto va a ser lo susceptible a cualquier agente infeccioso, sea viral, bacteria, hongo, parásito. ¿Sí? Ustedes van a ver con la doctora Cortés que existen varios estímulos para que se sintetice determinada proteína y esta proteína estimula esto, aquello y lo otro y pues puede haber maduración, puede haber producciones, diferenciación de células, etcétera, etcétera. Pero si existe una mutación específica dentro de esa cascada, pues se va a poder alterar y probablemente vaya a tener susceptibilidad quizás a algún virus, a alguna bacteria, etcétera, etcétera. ¿Sí? Existen dos tipos de transmisión hereditaria, la hereditaria del X, la del recesivo o la mutación en O. ¿Sí? Ligado al X, van a entenderlo más con el caso clínico que al final les voy a presentar, pero ligado al X significa que el varón expresa la enfermedad y la mujer es portadora. Ejemplo, yo conozco una familia que tiene Wisco-Dandridge. Wisco-Dandridge es ligado al X. Es una familia donde tiene una mamá, una hermanita y dos hermanos. En total 3 hijos y una mamá. Al papá no lo conozco porque dice que no sabe nada de él. Pero de los cuatro, los varones expresan la enfermedad. Tienen plaquetopenia, sangrado, eczemas, infecciones a repetición. Pero la mamá y la niña no tiene nada. Se le ha hecho la medición de la mutación del gen WASP a los cuatro tienen la mutación. Pero los que expresan la enfermedad son los varones y las mujeres, ¿no? ¿Sí? Pero tienen la mutación. Eso quiere decir que la niña, si se casa en algún momento, tiene un hijo varón, va a tener lo mismo. Y si tiene una hija, va a ser portadora. Entonces, pues ya se le ha hecho la consejería genética, es una decisión de la mamá o de los papás, no en este caso. La edad de presentación se presenta a cualquier edad, pero más del 55% es en edad pediátrica, o sea, llegan pues, a nosotros, ¿no? Los pediatras. Yo soy pediatra de base, entonces lo que yo veo pues, son estos niños en su gran mayoría. Pero también en edad adulta, el otro porcentaje sí se puede presentar. Casi en un 87% son las inmunodeficiencias como variables, así se llaman, que habitualmente tienen deficiencia de anticuerpos asociado a autoinmunidad. Ejemplo, pueden tener neumonías a repetición, quizás en la adolescencia o saliendo un poquito de la adolescencia y de paso luego le aparece una anemia hemolítica, una PTI, una proteína inmune. Entonces le miden las inmunoglobulinas y están bajas, pero tienen autoinmunidad, entonces eso se denomina inmunodeficiencia como variable. Que eso más que todo se presenta en adultos, pero en los niños pues la deficiencia de anticuerpos sigue siendo la más
frecuente. Ahora, ¿cómo yo puedo sospechar? Ya les dije, infecciones graves. La característica no mejora. Un resfrío me va a mejorar, ¿verdad? 5, 6, 7 días. Pero cuando se trata de una infección, estas no mejoran. 2. Pobre respuesta a agentes antimicrobianos. Puedo colocarle yo que sé. Primero, digamos, penicilina no me responde. Le doy ceftriaxona o cefalosporina. No me reacciona. Volver, manco y así. Le voy escalando y no mejora, no mejora, no mejora. Entonces, en ese niño puede que tenga alguna deficiencia primaria. Recurrencia. Si, digamos, yo tengo neumonías, porque es lo más frecuente. Si yo tengo neumonía una vez, ok, puede ser por la sal del intestino que tenía neumonía, pero si me sale una segunda, una tercera, una cuarta, ya no es normal. Entonces, recurrencia, severidad y cronicidad, a veces son vencidas crónicas. Peor aún, si yo le tomo una placa, le veo y tiene bronquiectasis. Ya con ese dato, este niño debe ser abordado y buscar la causa. ¿Puede ser una inmunodeficiencia? Probablemente sí. La severidad siempre se hospitaliza. Este niño que les dije que falleció el fin de semana, creo que de los 8 meses, cada vez se hospitalizaba por neumonía y las veces que se ha hospitalizado, muchas de esas llegaba a terapia intensiva. Hasta que le hicieron el diagnóstico entre el año y medio más o menos. Yo no lo conocí ese dato, ya lo conocí diagnosticado. Pero esa era su historia: neumonía, 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 terapia intensiva, entonces no es normal. Entonces en estos pacientes se deben hospitalizar. El agente etiológico casi siempre son gérmenes oportunistas. Puede ser Mycobacteria, por ejemplo, puede ser alguna Mycobacteria avium por ahí que me contan. Por ahí no es normal, o aspergillus, peor todavía. Por ejemplo, los defectos de anticuerpos, los más frecuentes son bacterias y algunos enterovirus. Defectos de la fagocitosis, que es ese grupo que les dije, bacterias y hongos, lo más frecuente. Ojo, oportunistas. Las combinadas, que son las más graves, linfocitos T y B que hemos visto, virus, bacterias, hongos, cualquier germen lo puede tronar al niño. ¿Sí? O defectos del receptor de interleucina 2 interferón gamma. Por ejemplo, si ustedes lo van a ver en la fagocitosis, hay diversos receptores, se ven alterados y pues casi siempre se infectan por micobacterias. Otro de los antecedentes bien importantes son las reacciones adversas a vacuna, especialmente aquellas que son vivas atenuadas. ¿Cuáles son las vivas atenuadas? Cualquiera, ya han pasado. ¿Cómo se llama la vacuna? BCG. ¿Qué más? Porque esas vacunas que son las vivas atenuadas en estos niños no se deben administrar. Si ustedes conocen eso, ya saben qué vacuna no le van a dar. Una de esas es la BCG. Que cuando tengo alteraciones de la fagocitosis o las combinadas graves o los defectos del eje, probablemente vaya a expresar la enfermedad solamente porque me han aplicado la vacuna al niño. Sí, la vez le aplican y luego tienen su BCG-osis, luego tienen tuberculosis pulmonar o cerebral o algo de los niños, ¿sí? Por cualquiera de esas tres causas. ¿Sí? ¿Ok? Por eso es bien importante preguntar sobre las vacunas, si se tienen y si han tenido alguna reacción. Otra de las características es el patrón familiar, antecedentes de muertes en infancia sin etiología. Si yo tengo un niño que trae neumonía, otitis, sinusitis o qué sé, varias veces, y yo sospecho que puede tener esto, entonces le preguntaré: ¿hay niños que hayan fallecido a temprana edad? ¿En la familia quizás? Pues no lo sé, eso habría que preguntar. Peso y talla habitualmente repercuten por los procesos infecciosos que una vez han tenido. Entonces, si yo veo a un niño que se enferma mucho y de paso tiene su peso bajo y su talla baja desde los kilos, probablemente sí lo tenga. Tejido linfoide, por ejemplo, ausencia de amígdalas. Si yo le pido una placa de rayos X, es cardiópata, por ejemplo, son los DiGeorge, cardiópata, veo y no tiene timo, entonces puede que sea un DiGeorge, ¿sí? O un SCITS, o tienen algunas características clínicas en fenotipos. No les pido que lo den, pero para que más o menos ustedes lo entiendan, o presenten autoinmunidad o presentan neoplasias, ¿sí? Es lo que les había mencionado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos en historia clínica? Vemos reacciones adversas a vacunas. Por ejemplo, son las vivas atenuadas, la título de la varicela, la polio, sería la BCG y la fiebre amarilla. Tengo que vigilar eso.
porque estos inmunodeficientes pueden expresar la enfermedad solamente vacunándoles con estas vacunas vivas atenuadas, que ojo, no se pueden defender, pero dependiendo de la inmunodeficiencia, no todos reaccionan. Otra de las características es la caída tardía del cordón. Más de 4 semanas me puede ser sospechar de una inmunodeficiencia que se llama LAD, defecto de adhesión leucocitaria, así se llama. ¿Sí? O el peso y la talla, lo que ya les he mencionado. ¿Sí? El lugar de origen también. Por ejemplo, en la colonia de los menonitas a veces tienen entre primos, pero se casan entre primos, eso se llama consanguinidad. A veces esos pueden tener un niño con alguna inmunodeficiencia. Esos menonitas ni sabemos, pero se mueren sus niños. Muchos se mueren. Probablemente esta sea la causa. Una de las causas por las cuales pueden tener una inmunodeficiencia primaria es la consanguinidad. ¿Sí? O la endogamia, a veces en colonias puede decir, no, sí, no es ningún pariente mío, pero tienes que vivir en un pueblito donde apenas tienen 50, 100 habitantes, y pues igual tienen la fama. Y posherencia es la que ya hemos mencionado. ¿Sí? Entonces esas cosas yo debo preguntar. Las infecciones, ya les he dicho, tenemos que saber el tipo, el órgano o tejido afectado, eso vamos a ver ahorita, la gravedad, la patogenicidad, la epidemiología y la recurrencia, que son esas las características que yo debo ver. Ahora, chamo. Esperen, se ha desconfigurado. Esta, no, sí está desconfigurado, esperen. 4 grupos que son los más frecuentes. Si hablamos de linfocitos B, ustedes saben que los linfocitos B producen las inmunoglobulinas, ¿verdad? Entonces, si hablamos de inmunoglobulinas, hablamos de defectos de anticuerpos, ¿verdad? El que se presenta en más del 50% de los casos. Entonces, ¿dónde va a ser el sitio de infección más frecuente que yo voy a tener este tipo de alteraciones o enfermedades? Dice tracto sinopulmonar, tracto gastrointestinal, puede ser articular, sistema nervioso central. Si hablamos de tracto sinopulmonar, va a ser otitis, sinusitis, neumonías recurrentes. O pueden tener diarrea, o pueden tener un absceso cerebral o un absceso a nivel de la rodilla, etc. Pero lo más frecuente son neumonías a repetición, otitis, sinusitis a repetición. Entonces, ¿qué bacterias son las más frecuentes? Streptococos, estafilococos, Haemophilus influenza, los que producen habitualmente otitis y sinusitis, ¿verdad? Faltaría Moraxella catarrhalis más, pues son los más frecuentes. Enterovirus como el ECO, el polio, el micoplasma. Ahora, cuando hablamos de las combinadas, en teoría sabemos que el linfocito T afecta mucho también el desarrollo de linfocitos B. Entonces, yo tengo combinadas significa linfocitos T y B. A eso se refieren las combinadas, ¿sí? Puedo tener en cualquier lugar infecciones, por eso puede haber sepsis, puede ser como una asunto de piel, etc. Pero acá la característica dice por cualquier germen, virus, hongos, bacterias o protozoos, cualquiera, porque no tengo ni linfocitos B ni linfocitos T, pues son combinadas graves, son las más graves. Si se diagnostican temprano, antes de los 3 meses probablemente puedan vivir, si se diagnostica después, siempre se mueren. Porque no hay cómo se definen frente a hongos, virus, bacterias o parásitos. Adenovirus, citomegalovirus, cándidas, vaginos, meningitis, bacterias pepas. Ahora, cuando hablamos de fagocitosis, en teoría, linfocitos T y B están normales, porque la fagocitosis tiene su propio mecanismo de defensa, si vale el término. ¿Cuáles van a ser los sitios de infección? Piel, linfadenitis, hígado, pulmón, hueso, las linfogingivitis. Pero la característica es bien interesante. Solamente me infectó frente a bacterias y hongos. No dice virus. ¿Por qué? Porque el mecanismo por el cual yo me defiendo frente a virus no tiene que ver nada la fagocitosis, no tiene que ver nada el linfocitos T y B. ¿Cuál creen que es el que ayuda frente a virus? En tiempos de pandemia han hablado harto sobre eso. Van a ver ustedes que son los NKs, los natural killer, los primeros en la línea de defensa. Entonces, aquí no hablo de los NKs. Sí, pero acá la fagocitosis, pues, ni más. ¿No? Ahí, si veo un virus, no creo que sea de la fagocitosis. Y del complemento se parece mucho a anticuerpos, de linfocitos. Entonces, más o menos, dependiendo del sitio de la infección, el tipo de bacteria, yo puedo más o menos inferir si será linfocito T, B o fagocitosis a complemento. De los más frecuentes, porque ya les dije, son 10 grupos.
Son más de 500 enfermedades. Pero dependiendo del grupo yo puedo ver esto. ¿Sí? Entonces, en su artículo dice que existe más del 95% de los casos son estos 4 grupos, los que ya hemos visto ahorita. Combinadas de anticuerpos, fagocitosis y del complemento. ¿Qué es lo que hemos visto en ese cuadrito? ¿Sí? Acá, predominantemente de anticuerpos, depende de la literatura, son más de 50-60%. Infecciones respiratorias, digestivas recurrentes. Inicia generalmente después de los 6 meses. ¿Por qué creen? ¿Por qué no antes? Por los anticuerpos de la madre. Eso es debido a la fisiología, pienso yo, pero... ¿por qué? Porque la madre a través de la lactancia está pasando el embrión. La placenta. ¿Alguien más? ¿Alguien más aparte de su compañera? ¿No? Van a ver ustedes... eso ya lo he llevado. Por la vía transplacentaria se puede dar, se pasa, se llama inmunidad pasiva. Lo han debido ver en vacunas. Bueno, algo así, inmunidad activa y pasiva. ¿Sí, verdad? La inmunidad pasiva es cuando yo transfiero anticuerpos de forma pasiva, de forma natural o de forma artificial. Natural, sí le puedo pasar por la lactancia materna, pero esos son los primeros días. Pero por vía transplacentaria yo le paso inmunoglobulina G. Bueno, yo no, toma alfa, ¿sí? Entonces, esa inmunoglobulina G por vía transplacentaria tiene un pico al momento de nacer y paulatinamente a medida que pasa el tiempo, ya a partir de los 4 o 5 meses, esto se va a depurar. Entonces, el niño va a empezar, de igual forma en cero, va a empezar a producir sus propios anticuerpos. Y más o menos entre los 5 o 6 meses ya empiezan a producir a cabalidad sus anticuerpos. Por eso los niños vacunamos al nacer 2, 4 y 6 meses, se dan cuenta. Porque estimulamos ese sistema inmunológico. Todo aquí tiene su porqué, no es por gracias a Dios que dice a alguien se le ocurre darle vacunas a los 2, 4 y 6 meses. ¿Verdad? El esquema de vacunación dice así que ustedes lo van a ver al año. Por esa razón, hasta los 6 meses tratamos de impulsar, ¿sí?, esa estimulación. ¿Por qué en ese tiempo? Pero ya a partir de los meses, como ya no tiene la inmunidad pasiva de la mamá, van a empezar a tener infecciones porque ya no están protegidos. ¿Sí? Las combinadas, el 15%, gérmenes oportunistas y graves, y este es desde el nacimiento. ¿Por qué? Porque no solamente es afectado el linfocito B, también es el T. Entonces, si son graves, por eso se llaman graves. Fagocitosis, abscesos, granulomas, mala cicatrización y del complemento que se parece mucho al de anticuerpos. ¿Sí? Entonces, esa es la causa de los 4 grupos. Es así que alguien por ahí, después del niño, bueno, hay el niño burbuja, no es esa historia nada más. Hay una fundación que es la Fundación Jeffrey Model que ha dicho, pues, debe haber niños que tengan este tipo de enfermedad, así como los identificamos. Entonces hay los 10 signos de alarmas para inmunodeficiencias primarias. Hay para niños y también hay para adultos. Tienen algunas diferencias. Las de los niños, por ejemplo, las infecciones recurrentes de oídos, otitis, sinusitis, 4 más en un año, 4 más cuadros de sinusitis, neumonías, meses con antibióticos, infecciones graves. Falla de medro significa alteración en peso y talla. Infecciones de patógenos atípicos, no hay científicos. Candidiasis oral persistente, infecciones micóticas en la piel, también debemos sospechar. Infecciones de gravedad atípica, infecciones biógenes recurrentes o abscesos profundos, necesidad de antibióticos endovenosos y el antecedente familiar o historia de deficiencia primaria. Y tanto para niños y adultos. Adultos, por ejemplo, de diarreas, que aquí no hablo mucho, pero el de adultos sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuándo yo debo sospechar? ¿Para qué debo conocer esto? Me dice, la presencia de 2 o más signos indica probabilidad de inmunodeficiencia primaria. No dice que es criterio diagnóstico. Simplemente me dice que debo parar las orejas y si no será una inmunodeficiencia primaria. Pero ojo, no es a que el niño, ya les dije el rato, que 10 veces al año tiene resfríos y a los 3, 4 días o una semana ya está bien. ¿Engloba dentro de esto? No. ¿Sí? Porque pues, no tiene otitis o sinusitis, no tiene neumonías, abscesos, a no ser que sea 2 o 3 abscesos. Ok, algo está mal, ¿no? ¿Sí? Pero hay algo bien interesante, dice otros datos de alarma.
que le han adicionado bronquiectasias no explicadas. Yo encuentro un inicio bien capo viendo placas radiográficas y veo que tengo bronquiectasias en un niño, digo, pues no es normal. O diarrea persistente, o caída del cordón umbilical retardada que les he dicho mayor a 4 semanas. Esos signos pueden hacer que sospechen una inmunodeficiencia primaria. Entonces, si yo conozco esto y veo eso, pues lo referiré. Si me equivoco, bien. Y si no me equivoco, pues han ayudado a ese niño, a ese paciente. ¿Sí? Diagnósticos diferenciales, pero tengo que hacer diagnósticos diferenciales. ¿Sí? Puede que sí sea neumonía, sinusitis de repetición, pero por ahí no es una inmunodeficiencia primaria. Habitualmente, especialmente rinitis, otitis, sinusitis y neumonías, las enfermedades alérgicas, el primer diagnóstico diferencial. ¿Sí? Porque un paciente rinítico se complica fácilmente con otitis o sinusitis. Y un asmático, pues lo propio. Porque un proceso respiratorio posible broncoespasmo y seguramente va a estar con fiebre. No tiene neumonía atípica, lo están internando, pero es simplemente una crisis de asma. Entonces yo debo hacer un diagnóstico diferencial. Anatómicos, por ahí tienen defectos en la cara o defectos anatómicos que lo predispone a tener infecciones a repetición. Eczemas o quemaduras también lo va a tener infecciones. Alteraciones metabólicas también. Hay un grupo bien grande que se llaman errores innatos del metabolismo, que es igual como errores innatos de la inmunidad. Se llama amplia gama de enfermedades, diagnóstico diferencial. Cuerpos extraños. Si yo tengo, por ejemplo, un neonato, es un niño, en teoría vino por neumonía en su primer evento, tiene 5 añitos. Pero yo que sé, está intubado aquí, su catéter, sonda urinaria, tubo aquí, y le empieza a aparecer gérmenes raros, pues probablemente sea eso, ¿no? Está multiinvadido. Por esa razón es bien importante el diagnóstico diferencial y la forma en que yo evalúo al paciente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se diagnostican? Ya tienen un preámbulo bien grande. Primero es el antecedente familiar, les dije, pregunta endogamia, conseguirán niños que hayan fallecido a temprana edad, etcétera, etcétera. Fenotipo característico, buscando algunas cosas rara por ahí. El cuadro clínico, si encuentro cultivos, trabajo en un hospital y encuentro algo raro, pues puede ser laboratorios de diagnóstico molecular. Entonces, existen etapas de evaluación de las inmunodeficiencias primarias. Ustedes, como médicos generales de primera atención, pueden llegar hasta acá. Ya el segundo, tercer y cuarto es más de especialidad. ¿Qué es lo que yo puedo hacer como contacto o primer contacto, con médico general? La historia clínica es bien importante. El examen físico y ver peso y talla puedo hacerlo, ¿no? Puedo pedir un hemograma viendo el recuento diferencial de los leucocitos, ver si están dentro de la normalidad. Y también puedo hacer CAP y pedirle niveles de inmunoglobulinas. Y en un cuarto grupo que ahí se complementa, ¿no? Puedo pedirle C3 y C4, que es lo que tenemos a la mano. Ya pedirle respuesta a antígenos específicos, respuesta a vacunas o clases, pruebas intradérmicas, por eso ya déjenlo a los especialistas técnicos. Muchos de estos ni lo tenemos en el medio, así que estamos a través de pies, ¿no? Pero las sospechas clínicas, a veces con la clínica del examen físico, el tipo de gérmenes, todo eso, nosotros sospechamos alguna inmunodeficiencia y así lo tratamos. Si tenemos suerte, podemos hacer el diagnóstico molecular, ¿no? Que es el estudio genético, que es lo, se podría decir que es lo más importante para poderlo hacer. ¿Qué es lo que voy a poner en historia clínica? Vuelvo a recalcarles: muertes perinatalles, insuficiencia cardíaca en el cordón umbilical, desarrollo pondoestatural, ver si no tiene falla de medro, peso y talla, vacunas, ver si hay efectos adversos, enfermedades, ver si ha tenido o no, si tiene alergias o no, historia familiar, la consanguinidad, la etnia, miembros de la familia que quizás tengan algo parecido, infecciones recurrentes o muertes no explicadas, etcétera, 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 que están dentro de los antecedentes que yo debo preguntar. Por ejemplo, acá si yo le pregunto a la guardería o a la escuela, por ejemplo, los niños que van a la guardería y a la escuela van a ver si tienen sobrinitos. En el momento que van empiezan a enfermarse harto, como resfríos, diarreas y todo, pero es lo normal, su sistema inmune está en proceso de maduración. Ya a partir de los 5 o 6 años mejoran eso.
Pero el niño que va a la guardería a los 2, 3 años es la misma historia de siempre. Pero ojo, si se llega a complicar una y otra vez, paren las orejas, no es normal. Laboratorio, lo que ya les dije, puedo pedir un hemograma, inmunoglobulinas, puedo pedir una placa de rayos X, buscando quizás bronquiectasias, alteraciones cardíacas, quizás tienen una de George, etc. Entonces se puede hacer pruebas de laboratorio y también de imagen para ayudar dentro del abordaje de estos niños o de estos pacientes. ¿Sí? Entonces, algo bien importante, si yo estoy en el servicio de neonatología, por decirte, tengo un niño que tiene linfopenia, nos dice por debajo de 2000 y es persistente y se está infectando mucho, puede que tenga una inmunodeficiencia primaria o tenga neutropenia persistente menor a 1500 o tenga trombocitopenia, como es el caso de Luis Kodarlich, o tenga inmunoglobulinas bajas, pues debo sospechar, ¿no? Lo mismo, ya son estudios más específicos y el estudio genético que les había dicho, ¿no? Lo que esté bajo paneles de genes, por ejemplo, la secuenciación en exoma completo, apenas el 1% es lo que se codifica, que es lo que probablemente sean las inmunodeficiencias primarias, porque ya tienen como cassettes solamente para enfermedades metabólicas, inmunodeficiencias primarias, oncológicas, etc. Ya lo tienen con paneles, ¿no? O de última, si no sabemos qué tiene, lo hemos medido todo, lo que hacemos es una secuenciación de genoma completo y probablemente sea una mutación de nuevo, o sea, algo nuevo por ahí que recién ha aparecido. Acá nosotros tenemos a un niño que la verdad no sabía que tenía y justo nos ayudaron a mandarlo al exterior. Tiene una mutación que creo 3 o 4 niños en el mundo lo tienen. No hay más. Entonces, están recopilando datos de ese niño y quieren que le enviemos muestras para que ellos terminen de estudiarlo, porque nosotros no tenemos esa posibilidad. Por ese niño ya tiene una mutación bien rara, porque le han hecho un genoma completo. Porque primero han testeado con el exoma, no han visto que era ninguna de ellas, entonces dicen, no, pues este niño algo más debe tener. Han hecho el ampliado y han encontrado una mutación que en otros niños, 3 o 4 niños en el mundo lo tienen. Entonces, pues así es como se hace el diagnóstico molecular. ¿Sí? Ahora, ¿cómo debemos tratar a estos pacientes o si ustedes se topan alguna vez con este tipo de pacientes? Si hablamos de vacunas, dicen no administrar vacunas de virus o virus atenuados con sospecha de inmunodeficiencias o de efectos de anticuerpos graves, evitar rotavirus, que es PSG, incluirá varicela polioral, porque puede haber un riesgo de infección. ¿Sí? Porque ojo, le estoy dando alguna bacteria vivo atenuado, no es que le estoy dando vacunas muertas, como les llama, o inactivadas, ¿verdad? Con esas no hay lío, pero con las vivas atenuadas hay que tener cuidado. Entonces, sí pueden vacunarlas contra la gripe anual o el influenza que le llaman, eso no hay lío. Higiene como si fuera un paciente oncológico, uso de barbijos, evitar aglomeraciones, pueden unirse aguas hervidas, todo cocido, etcétera, etcétera. Son como si fuera un paciente oncológico, que lo cuidan, ¿verdad? Con su dieta, aglomeración, su barbijo, lavar manos, alcohol en gel igualito porque son inmunodeficientes, dar una adecuada nutrición y en el caso de hemoderivados, dependiendo cuál sea el tipo de terapia, digamos es para trasplante, necesitamos nosotros irradiar y filtrar los hemoderivados como componentes que se le vaya a pasar. ¿Sí? Entonces, el tratamiento de manera general, puedo tratar yo las infecciones, ya sea de origen viral, bacteriana o hongo, incluso parásitos. Luego le dejo algo profiláctico. Si digamos hablamos de anticuerpos, me dice que bacterias son más frecuentes, le dejo con un antibacteriano, ¿no? Puede ser propionizazola, citromicina. Me he olvidado, tengo un niño ahorita internado con inmunodeficiencia. Por ejemplo, es el caso, se los voy a presentar al caso. Y mañana, si nos da tiempo con el grupo, lo podemos ir a ver. Hoy ya las 2. Buenas. Tratamiento sustitutivo, ya les he dicho, más del 50% tiene deficiencia de anticuerpos, entonces yo le puedo sustituir esos anticuerpos por inmunidad pasiva con gamma globulina humana. Ese niño va a recibir hoy día gamma, por ejemplo, y viene cada mes. Tratamiento curativo hay dos formas, genético, terapia génica o trasplante de médula ósea. ¿Sí?
Y si tiene autoinmunidad, pues trataré la autoinmunidad. Y si tiene cáncer, trataré el cáncer. Si tiene alergias, trato las alergias. ¿Sí? Entonces, eso es un... ¿cómo se llama? Y por ejemplo, ahí, ese niño tiene a gamma. Yo le doy así, le doy gamma y le digo que le puede vacunar contra la influenza. El que está internado ahorita. ¿Sí? El segundo. ¿Y quién les puede dar inmunoglobulinas? Pues aquellos que tienen deficiencia de anticuerpos, ¿no? A gamma, hipogama o la común variable. La dosis va a oscilar entre 400 y 800 miligramos kilogramo dosis. La única que tenemos en nuestro medio es la vía endovenosa al 5%, pero existen otras presentaciones por vía subcutánea, incluso en mayor concentración. Entonces el objetivo es sustituir y el otro pues darle en algunos casos algún tipo de profilaxis dependiendo. Igual que a los pacientes oncológicos, igual se les da profilaxis para hongos y bacterias, ¿no? Y en la inmunodeficiencia común, combinada grave que les dije de linfocitos T y B que se diagnostica en el momento del nacimiento, lo más frecuente, hay un punto de infección 3 meses. Si se diagnostica antes de los 3 meses, ese niño probablemente vaya a vivir. Si se diagnostica después, su pronóstico es muy malo. Casi la gran mayoría se muere. ¿Sí? Y el único esquí o combinado grave que he visto que ha vivido, pero en el hospital, son 2 años. Viviendo 2 años en el hospital. Yo he entrado a hacer mi residencia de inmuno, he entrado, y antes que yo me vaya falleció. Pero estuvo en ese lapso, todo ese lapso de tiempo internado, entre infecciones, incluso ingresó a el trasplante no le fue bien, hubo recaída y al final se murió. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo debo derivarlo al inmunólogo? ¿Cuándo debo decir, no, este paciente ustedes no lo van a manejar? El objetivo es acá que ustedes conozcan, identifican estos pacientes y lo puedan derivar. ¿Cuándo? Cuando cumplan 2 o más signos de alerta que hemos hablado, o los 10 signos de alarma, ¿no? Bronquiectasias, o que tenga falla de medio, o tenga reacciones adversas a la vacuna, especialmente la BCG, o si tienen linfopenia persistente, neutropenia, trombocitopenia, o si tienen, y por ahí son bien capos y les solicitan inmunoglobulinas y están bajas. Entonces ahí lo deriva. Si me equivoco bien y si no también, nadie los va a juzgar. Este es el caso clínico que ahorita está internado, yo lo he conocido a los 8 meses. Van a ver infecciones de piel recurrente, así como ven abscesos. No es normal. Fue referido al hospital Los Pinos. Antecedentes, ¿qué es lo que le hemos preguntado? Papá y mamá sanos, pero los tíos abuelos maternos, 3 de ellos habían fallecido de chiquitos. Ellos son 6 hermanos, o sea, la mamá tiene 5 hermanos, de las cuales 3 eran varones y 2 son mujeres. Los 3 varones fallecieron. Solamente están vivas las 2 hermanas. Mis abuelos, en teoría, tienen los mismos apellidos. Otitis media supurativa a los 2 meses. A los 4 meses fue internado por neumonía. Esquema de vacunación completa y es producto de parto. Aquí hay varios signos, ¿verdad?, de alarma que tiene ese niño. A los 8 meses yo lo he conocido así. Y este niño, creo que los papás no me creyeron. Luego le pusimos gamma-globulina hasta agosto del año pasado, 2025. De ahí se perdieron y este año volvieron en mayo. Pero adivinen que estaba internado en terapia intensiva. Porque estaba complicado. Le hemos hecho los niveles de inmunoglobulinas. IgG debería estar por lo menos por más de 400, ¿verdad? Tiene 123. IgM debería estar mínimo entre 100 y pico. Y la IgA, pero todavía, ¿no? Y no tiene linfocitos B, le hemos hecho sus poblaciones. Entonces no tiene. Entonces, diagnóstico a gamma, de bruto necesito el diagnóstico molecular, o sea, buscar la mutación, que es lo que todavía no hemos hecho, y le pasamos inmunoglobulina humana. Y esas son las conclusiones. Si se dan cuenta, el objetivo es que ustedes lo identifiquen. Ese niño nunca llegó al hospital en niño, lo trataron de forma ambulatoria. Claro que es hospitalizaban en el hospital Los Pinos por esos abscesos y por esa neumonía. Y pues, es común que un niño tenga otitis supurativa, o sea, que se haya perforado el tímpano, luego tenga su neumonía, luego tenga abscesos y una y otra vez. Entonces ya paró las orejas y lo refiere, ¿no? Y le hacemos el diagnóstico y ese niño actualmente está en esa terapia. ¿Sí? Ok. Ahora no va a haber tiempo para las preguntas porque ya nos están golpeando ahí la puerta.